Sí, le entregaré mi honor si usted me salva. Esas fueron las palabras que retumbaron como un trueno en la mente de Mateo en aquella noche calurosa de marzo de 1820, en el interior de Morelos. El siervo solitario se estremeció al escuchar esa proposición desesperada, y lo que hizo tras esa oferta cambió para siempre dos destinos y se convirtió en una de las historias más conmovedoras del México virreinal. Quédese hasta el final, porque el desenlace lo sobrecogerá y le mostrará que a veces el destino reserva giros que nadie podría prever. La hacienda de los Villarreal se encontraba a 3 leguas de la ciudad de Cuernavaca, en la región serrana de Morelos, una zona que bullía con los ingenios de azúcar y el trabajo esclavo. Era una propiedad inmensa, con más de 800 cabezas de ganado y docenas de esclavos trabajando bajo el sol abrasador de los valles. Entre ellos estaba Mateo, un hombre de 35 años que había llegado allí siendo niño, separado de sus padres en una subasta cruel en el mercado de Veracruz. Mateo era distinto a los otros siervos, alto, fornido, con cerca de 1,80 m de estatura, tenía los ojos inteligentes y una dignidad natural que impresionaba incluso a los capataces más duros. Sabía leer y escribir, habilidad que había aprendido a escondidas con un fraile ilustrado que visitaba la hacienda años atrás. Esa educación lo convertía en el siervo de confianza de don Alejandro Villarreal, dueño de la hacienda. Pero Mateo cargaba una soledad profunda. A sus 35 años nunca había conocido el amor verdadero. Las pocas esclavas de la hacienda ya tenían sus parejas, y él había elegido vivir aislado, enfocado solo en el trabajo y en la esperanza distante de un día conquistar su libertad. Dormía solo en una pequeña galera en los fondos de la propiedad, lejos de los otros, donde pasaba las noches leyendo a la luz de las velas los pocos libros que lograba esconder. La rutina de Mateo era siempre la misma. Despertaba a las 4 de la mañana con el sonido de la campana de la hacienda. Tomaba el café ralo y el pedazo de pan duro que servía de desayuno y seguía hacia los cañaverales. Allí pasaba el día entero bajo el sol inclemente, cortando la caña que enriquecía a su señor y lo mantenía a él mismo en la esclavitud. Era un trabajo que exigía fuerza física y resistencia mental, especialmente durante la época de la zafra, cuando los días se extendían hasta el anochecer. Don Alejandro era un hombre de unos 60 años, viudo desde hacía 10, que gobernaba la hacienda con mano de hierro, pero no era cruel como muchos otros hacendados de la región. Respetaba a Mateo por su competencia y honestidad, frecuentemente poniéndolo a supervisar a otros siervos o a resolver problemas administrativos de la propiedad. Era una confianza rara entre señor y esclavo en aquella época. La hija del hacendado, doña Rosa Villarreal, acababa de cumplir 22 años y era considerada una de las jóvenes más bellas de toda la región. Cabellos castaños ondulados que brillaban como seda al sol, ojos verdes como las piedras preciosas de las minas en primavera, piel blanca y delicada que contrastaba con la rudeza de la vida rural. Pero Rosa era más que belleza. Era inteligente, sabía francés y piano, leía novelas europeas y tenía ideas propias sobre el mundo, lo que era inusual para las mujeres de su época y posición social. Rosa siempre trató a los esclavos con una gentileza que sorprendía a todos. A diferencia de otras en la región que veían a los cautivos solo como propiedad, ella los percibía como seres humanos. Frecuentemente llevaba medicinas a los enfermos, enseñaba a los niños esclavos a leer algunas palabras y siempre conversaba respetuosamente con Mateo cuando necesitaba alguna información sobre la hacienda. Esa diferencia en el trato no pasó desapercibida para Mateo. A lo largo de los años, él desarrolló una admiración respetuosa por la hija del hacendado, siempre manteniendo la distancia apropiada, pero notando su bondad e inteligencia. Rosa, por su parte, veía en Mateo un hombre diferente a los otros siervos, educado, íntegro, con una dignidad natural que la impresionaba. La vida tranquila de la hacienda de los Villarreal fue sacudida cuando don Alejandro recibió una propuesta de matrimonio para Rosa, que llegó como una bomba. Don Fernando Robles, dueño de 3 haciendas en la región de Orizaba y conocido por su riqueza e influencia política, pidió la mano de la joven. Era un hombre de 45 años, viudo 2 veces, con fama de ser cruel y violento con sus esposas. La primera esposa de Robles había muerto en circunstancias misteriosas tras solo 2 años de matrimonio.
Los rumores en la región hablaban de palizas constantes y humillaciones públicas. La segunda esposa duró aún menos, murió tras 1 año y medio, oficialmente de una caída por la escalera, pero las malas lenguas susurraban sobre las marcas moradas que ella siempre intentaba esconder con mangas largas, incluso en el calor del verano. Cuando don Alejandro comunicó a Rosa sobre la petición de matrimonio, la joven sintió como si el mundo se derrumbara sobre su cabeza. Ella conocía la reputación sombría de Robles y sabía que aceptar aquel matrimonio sería una sentencia de muerte lenta y dolorosa, pero también conocía el poder y la influencia del pretendiente. Rechazarlo podría traer consecuencias terribles para toda la familia. Robles no era solo rico, era políticamente poderoso, tenía conexiones en la corte del virrey, en la Ciudad de México, y podría fácilmente arruinar la reputación y los negocios de don Alejandro si era contrariado. La presión sobre Rosa era inmensa: casarse con un monstruo para proteger a la familia o negarse y ver a todos a su alrededor sufrir las consecuencias. Durante días, Rosa intentó conversar con su padre, imploró, lloró, presentó argumentos racionales sobre por qué aquel matrimonio sería un error terrible. Pero don Alejandro, a pesar de amar profundamente a su hija, tenía miedo de las represalias de Robles y veía aquella unión como una forma de garantizar la seguridad financiera de la familia para las próximas generaciones. «Hija mía», decía él, «el matrimonio no es sobre amor, es sobre alianza, protección y futuro. Robles puede ser difícil, pero es rico y poderoso. Tendrás todo lo que una mujer puede desear». Rosa intentaba explicar que lo que ella más deseaba era simplemente vivir sin miedo, ser respetada, tener el derecho de elegir su propio destino. Pero esas ideas sonaban demasiado revolucionarias para un hacendado conservador del interior. La fecha de la boda fue fijada para finales de abril de 1820. Apenas un mes después de la petición, Robles quería una ceremonia grandiosa que demostrara su poder y riqueza a toda la región. Invitados vendrían de Orizaba, de Cuernavaca, incluso de la corte virreinal. Sería una fiesta que duraría 3 días con música, baile, comida abundante y mucho vino español. Comente, ¿creen que Rosa debería haber aceptado el matrimonio para proteger a su familia o luchado por su libertad? A medida que la fecha se acercaba, Rosa se sentía cada vez más desesperada. Pasaba noches en vela, mirando por la ventana de su cuarto hacia los cañaverales bajo la luz de la luna, imaginando cómo sería su vida al lado de aquel hombre terrible. Sabía que Robles la vería apenas como una posesión más, un trofeo más para exhibir en sociedad, y que cualquier señal de resistencia sería recibida con violencia. Fue en una de esas noches de insomnio que Rosa tomó una decisión que lo cambiaría todo. Necesitaba ayuda para huir, y había solo una persona en la hacienda en quien confiaba plenamente. Mateo, el siervo, siempre había demostrado lealtad absoluta a la familia, pero también había mostrado señales de que la veía como algo más que una señorita, como una persona merecedora de respeto y consideración. A la mañana siguiente, Rosa esperó el momento adecuado. Su padre había salido a Cuernavaca a resolver asuntos de la boda y la hacienda estaba relativamente tranquila. Caminó hasta los cañaverales donde Mateo trabajaba, el corazón latiendo fuerte en el pecho, ensayando mentalmente las palabras que diría. Mateo estaba solo, verificando una acequia que había sido dañada por las últimas lluvias. Cuando vio a Rosa acercándose, detuvo inmediatamente el trabajo y se quitó el sombrero de palma en señal de respeto. «Buenos días, señorita Rosa», dijo él con la voz grave y respetuosa que siempre usaba para dirigirse a ella. «Buenos días, Mateo. Necesito hablar con usted sobre un asunto muy serio», respondió Rosa, la voz temblando ligeramente. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Entonces, continuó, «¿Sabe sobre mi matrimonio con don Fernando Robles?» «Sí, señorita. Toda la hacienda habla de la fiesta», respondió Mateo, percibiendo la angustia en el rostro de la joven. Rosa respiró hondo antes de continuar. «Mateo, ¿usted conoce la reputación de ese hombre? ¿Sabe lo que pasó con sus esposas anteriores?» Mateo bajó los ojos, incómodo. Como esclavo, no era apropiado para él comentar sobre la vida de los señores, pero tampoco podía mentirle a Rosa. «Señorita, no es mi lugar hablar de esos asuntos. Por favor, Mateo, necesito su honestidad. Mi vida puede depender de esto», insistió Rosa,
los ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. El siervo la miró directamente entonces, viendo la desesperación en su rostro. Sí, señorita Rosa, los siervos de las haciendas de Robles hablan cosas terribles. Dicen que es cruel con todos, especialmente con sus esposas. Las dos que murieron, bueno, digamos que la muerte pudo haber sido un alivio para ellas. Rosa cerró los ojos, confirmando sus peores temores. Mateo, no puedo casarme con ese hombre. Prefiero morir a vivir como una prisionera, siendo torturada día tras día. ¿Usted me ayudaría a huir? La pregunta cayó como un rayo sobre Mateo. Él sabía exactamente lo que significaba ayudar a una señorita blanca a huir. Sería torturado hasta la muerte si era descubierto. Pero mirando a Rosa, viendo la desesperación genuina en sus ojos, sintió algo que nunca había experimentado antes, una conexión profunda con el sufrimiento de otro ser humano. Señorita, ¿qué es lo que me está pidiendo? Si nos descubren, yo moriré y usted será traída de vuelta a la fuerza, dijo Mateo, la voz baja, pero firme. Lo sé, Mateo, por eso le haré una propuesta que tal vez lo haga justo para usted, dijo Rosa, reuniendo todo su coraje. Si usted me ayuda a huir, yo le doy mi virginidad. Sé que es un hombre solitario y sería una forma de compensarlo por el riesgo que estaría corriendo por mí. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Mateo quedó paralizado, su rostro mostrando una mezcla de shock, confusión y algo más profundo que él mismo no lograba identificar. Nunca, en sus 35 años de vida, había recibido una propuesta tan inesperada y perturbadora. Señorita Rosa, comenzó Mateo, pero su voz falló. Estaba temblando, no de miedo, sino de la intensidad emocional de aquel momento. Aquí estaba una mujer blanca, hija de su señor, ofreciéndole su intimidad más preciosa a cambio de ayuda para escapar de un destino terrible. No necesita responder ahora, dijo Rosa rápidamente, percatándose del impacto de sus palabras. Piense en lo que dije, pero por favor piense rápido. La boda es en 3 semanas y si vamos a hacer algo, tiene que ser pronto. Mateo pasó el resto de aquel día en un estado de perturbación total. Trabajó mecánicamente, su mente girando en torno a la propuesta imposible de Rosa. Él la admiraba desde hacía años, but siempre desde una distancia respetuosa, sabiendo que había un abismo social infranqueable entre ellos. Ahora, de repente, ella estaba ofreciendo cruzar ese abismo de la forma más íntima posible. Aquella noche, solo en su galera, Mateo no pudo pegar ojo. Caminó de un lado a otro en el pequeño espacio, pensando en todos los aspectos de aquella situación imposible. Por un lado, ayudar a Rosa significaba casi seguramente su propia muerte, si eran capturados. Por otro lado, dejarla casarse con Robles sería condenarla a una vida de sufrimiento que podría ser peor que la muerte. Y estaba también la cuestión de la propuesta en sí. Mateo era un hombre con necesidades y deseos normales, pero hacía mucho tiempo se había resignado a la soledad. La idea de estar íntimamente con Rosa era simultáneamente aterradora y profundamente atractiva. Pero ¿sería correcto aceptar tal pago? ¿No estaría aprovechándose de su desesperación? A la mañana siguiente, Mateo tomó su decisión. Buscó a Rosa en el jardín de la casa grande, donde ella solía leer en las primeras horas del día. Cuando ella lo vio acercándose, sus ojos se iluminaron con una mezcla de esperanza y aprensión. «Señorita Rosa», dijo Mateo, quitándose el sombrero y manteniendo la voz baja para no ser escuchados. «Pensé sobre lo que me pidió ayer». «¿Y cuál es su respuesta?», preguntó Rosa, el corazón disparado. «Voy a ayudarla a huir», dijo Mateo firmemente. «Pero no quiero nada a cambio. Usted no necesita sacrificarse por mí. Verla libre y feliz ya será pago suficiente». Rosa quedó atónita. Había esperado que aceptara la propuesta o que la rechazara por completo. No había imaginado que él ofrecería ayuda sin pedir nada a cambio. «Mateo, usted no entiende. Le estoy ofreciendo esto porque quiero. Usted es un hombre bueno, honorable, y merece tener a alguien que...» «Señorita, por favor», interrumpió Mateo gentilmente. «Si hacemos esto, tiene que ser por la razón correcta. Usted está desesperada, y yo no quiero que después se arrepienta de algo que hizo solo por gratitud o desesperación. Si un día queremos estar juntos, que sea por elección libre, no por necesidad». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Rosa. En aquel momento,
Ella percibió que había encontrado no solo a alguien dispuesto a ayudarla, sino a un hombre con una integridad moral que superaba la de muchos blancos libres que conocía. «¿Cómo puede ser tan noble?», ella susurró. «Señorita, la nobleza no viene del color de la piel o de la posición social, viene del corazón», respondió Mateo, «y mi corazón me dice que ayudarla es lo correcto, independientemente de las consecuencias». A partir de ese momento, Rosa y Mateo comenzaron a planear secretamente la fuga. Era una operación extremadamente peligrosa que exigía un timing perfecto y mucha suerte. Decidieron que el mejor momento sería durante la fiesta de bodas, cuando todos estarían distraídos con las celebraciones y con mucho vino en las venas. El plan era complejo. Durante la fiesta, Rosa fingiría sentirse mal y se retiraría a su cuarto. Mateo, que estaría ayudando con el servicio de la fiesta, como todos los siervos de la hacienda, esperaría el momento adecuado para dirigirse también a los fondos de la casa grande. Rosa se vestiría como criada con ropas que Mateo conseguiría y huirían a pie a través de las barrancas que él conocía bien, evitando los caminos principales donde serían fácilmente capturados. El destino sería Veracruz, específicamente el puerto, donde Rosa usaría las joyas que lograra llevar para comprar pasaje en un barco con destino a Europa. Allí, se refugiaría con una tía que vivía en París y se había casado con un comerciante francés. Era un plan arriesgado, pero era la única oportunidad de Rosa de escapar de un matrimonio que sabía que la destruiría. Durante las 3 semanas siguientes, los preparativos secretos continuaron. Rosa discretamente escogió las joyas más valiosas que podría cargar sin despertar sospechas. Un collar de perlas que había sido de su madre, aretes de diamante, algunos anillos de oro. Mateo estudió cuidadosamente las rutas menos transitadas entre la hacienda y Veracruz, calculando tiempo de viaje, puntos de descanso y posibles escondites en caso de ser perseguidos. ¿Qué opinan de esta estrategia de fuga? Dejen en los comentarios si harían algo diferente en su lugar. La comunicación entre Rosa y Mateo durante ese periodo se hacía a través de pequeños billetes escondidos en lugares que solo ellos conocían, dentro de un viejo libro en la biblioteca, debajo de una piedra específica en el jardín, dentro de una lata vacía en los establos. Era arriesgado, pero necesario para coordinar todos los detalles de la operación. Mientras tanto, los preparativos oficiales para la boda seguían a ritmo acelerado. Don Fernando Robles visitaba la hacienda regularmente, siempre con regalos caros para Rosa, vestidos franceses, perfumes europeos, joyas elaboradas. Cada visita era un tormento para la joven, que tenía que fingir gratitud y alegría, mientras por dentro se sentía cada vez más desesperada. Robles era aún peor en persona de lo que su reputación sugería. Alto y corpulento, con cerca de 45 años, tenía ojos pequeños y crueles que parecían evaluar a Rosa como si ella fuera un animal de exhibición que estaba considerando comprar. Sus manos eran grandes y ásperas, y siempre que tocaba a Rosa, besando su mano en saludo o poniendo la mano en su hombro, ella sentía un escalofrío de asco y miedo. «Mi querida Rosa», decía Robles durante sus visitas, «pronto será mi esposa y podrá disfrutar de todas las riquezas que tengo para ofrecer. Tendrá vestidos más hermosos que cualquier dama de la corte, joyas que harán a las otras mujeres morir de envidia». Pero sus ojos tenían un brillo posesivo y peligroso que hacía a Rosa sentirse como un objeto siendo evaluado para la compra. Durante una de esas visitas, Robles hizo comentarios que confirmaron los peores temores de Rosa sobre su carácter. «Espero que sea una esposa obediente», dijo él, sosteniendo su mano con más fuerza de la necesaria. «Mis esposas anteriores a veces necesitaban ser educadas sobre lo que se esperaba de ellas, pero estoy seguro de que usted es más inteligente que ellas y aprenderá rápidamente». Rosa forzó una sonrisa, pero por dentro estaba gritando. Cada palabra de Robles confirmaba que su vida sería un infierno si esa boda sucedía. Pasó a contar los días hasta la fiesta, sabiendo que sería su única oportunidad de escapar. Una semana antes de la boda, Rosa y Mateo tuvieron su última conversación detallada sobre el plan. Se encontraron en los establos al amanecer, cuando Mateo estaba cuidando los caballos antes de seguir hacia los cañaverales. «¿Está todo preparado?», preguntó Rosa, la voz tensa de nerviosismo. «Sí, señorita. La ropa está escondida en el lugar que acordamos. Conozco un sendero que nos llevará hasta el camino real
sin pasar por las rutas principales. Son cerca de 20 leguas de caminata. Necesitaremos 2 días si andamos sin parar mucho, explicó Mateo en voz baja. ¿Y si nos persiguen?, preguntó Rosa. Tenemos algunas ventajas. La fiesta durará hasta tarde, y con tanto vino, tal vez su falta solo sea notada a la mañana siguiente. Eso nos dará varias horas de ventaja. Además, conozco lugares para escondernos que los perseguidores no conocen, cuevas, casas de siervos libertos que me ayudarían, respondió Mateo. Rosa asintió, intentando parecer más confiada de lo que realmente se sentía. Mateo, quiero que sepa que, independientemente de lo que suceda, estoy eternamente agradecida por su valentía. Está arriesgando todo por mí. Señorita Rosa, todos merecen tener la oportunidad de elegir su propio destino. Usted siempre me trató como un ser humano, no solo como propiedad. Es mi turno de tratarla como un ser humano que merece libertad, respondió Mateo, sus ojos encontrando los de ella por un momento, antes de que ambos recordaran las convenciones sociales y desviaran la mirada. Los últimos días antes de la boda pasaron en una tensión casi insoportable para Rosa. Ella participaba mecánicamente en los preparativos finales. Se probaba el vestido de novia, un vestido blanco elaborado con encajes franceses y cientos de pequeños botones de perla, y sonreía cuando era necesario, pero por dentro estaba contando las horas para el momento de la fuga. La fiesta de bodas comenzó en la mañana del sábado, 27 de abril de 1820. Los invitados comenzaron a llegar desde temprano, hacendados ricos de toda la región, comerciantes de Cuernavaca, incluso algunos nobles menores de la corte virreinal. La hacienda de los Villarreal había sido transformada para la ocasión, con decoraciones elaboradas, mesas cargadas de comida y barriles de vino español. La ceremonia religiosa se realizó en la pequeña capilla de la hacienda a las 10 de la mañana. Rosa caminó hasta el altar del brazo de su padre, vistiendo el elaborado vestido blanco, pero sus pensamientos estaban en los preparativos de la fuga que sucedería aquella misma noche. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba a Robles como esposo, ella susurró, «Acepto», con la voz más baja posible, sabiendo que eran palabras que nunca pretendía honrar. Robles, vestido con su mejor traje negro con chaleco de seda, sonrió con satisfacción cuando el padre los declaró marido y mujer. Cuando besó a Rosa al final de la ceremonia, ella tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no apartarse o demostrar repugnancia. El beso fue posesivo y desagradable, una vista previa de lo que podría esperar si no lograba huir aquella noche. Tras la ceremonia, comenzó la verdadera fiesta. Se montaron mesas en el jardín de la casa grande, cargadas con lechón asado, pescados del río Amacuzac, dulces hechos por las esclavas de la cocina, frutas tropicales y todo tipo de manjar que demostrara la riqueza y el estatus de los anfitriones. El vino corría abundantemente y pronto los invitados estaban en clima de celebración desenfrenada. Rosa circulaba entre los invitados, aceptando felicitaciones y regalos, pero sus ojos buscaban discretamente a Mateo, entre los siervos que servían la fiesta. Cuando finalmente lo vio cargando una bandeja de copas de vino, sus miradas se encontraron por una fracción de segundo. Mateo hizo un pequeño asentimiento casi imperceptible con la cabeza, señalando que todo estaba preparado. A medida que la tarde avanzaba y el vino hacía su efecto, la fiesta se volvía más animada y ruidosa. Robles estaba claramente ebrio, contando historias vulgares a un grupo de hacendados y haciendo comentarios sobre su nueva esposa, que hacían a Rosa sentirse aún más determinada a huir. «Ya verán cómo voy a domar a esta potrilla», la oyó decir, provocando carcajadas de los otros hombres. Alrededor de las 8 de la noche, cuando el sol se estaba poniendo sobre las montañas y las linternas comenzaban a encenderse, Rosa ejecutó la primera parte del plan. Se acercó a Robles, que estaba conversando animadamente con un grupo de invitados, y le susurró al oído, «Querido, me siento un poco indispuesta. Creo que fue toda la emoción del día. Voy a retirarme al cuarto para descansar un poco». Robles, con los ojos rojos por el vino y claramente irritado por la interrupción, hizo un gesto displicente. «Está bien, pero no demores mucho. Tenemos que recibir a los invitados», dijo, volviéndose de nuevo a su conversación, sin demostrar ninguna preocupación genuina por el bienestar de su esposa. Rosa sonrió forzadamente y se dirigió a la casa grande, saludando a algunos invitados por el camino
y disculpándose por retirarse temprano. Una vez en su cuarto, cerró la puerta e inmediatamente comenzó a quitarse el pesado vestido de novia. Sus manos temblaban de nerviosismo, pero logró desvestirse rápidamente y ponerse ropas más simples que había separado, una falda oscura y una blusa de algodón que podrían pasar por ropa de criada en la oscuridad. Tomó una pequeña bolsa de cuero, donde había colocado sus joyas más valiosas y algunas monedas de oro. Era todo lo que podía llevar sin despertar sospechas. Dio una última mirada al cuarto, donde había pasado toda su juventud, sabiendo que si todo salía bien, nunca más lo vería. Mateo había calculado todo cuidadosamente. A las 9 de la noche se dirigió discretamente a los fondos de la casa grande, cargando un saco con ropas de criada que había conseguido en la lavandería. El ruido de la fiesta enmascaraba sus movimientos, y todos los otros siervos estaban ocupados sirviendo a los invitados ebrios. Rosa estaba esperando en la puerta trasera. Cuando Mateo llegó, ella se había oscurecido el rostro con un poco de hollín de la chimenea para disimular su piel clara. Y cuando se puso el rebozo en la cabeza a la usanza de las criadas, la transformación fue impresionante. En la oscuridad, sería difícil para cualquiera reconocerla. ¿Está lista, señorita?, preguntó Mateo en voz baja. «Estoy», respondió Rosa, intentando controlar el temblor en su voz. «Vámonos rápido antes de que alguien note mi ausencia». Salieron por los fondos de la propiedad, evitando las áreas iluminadas donde la fiesta continuaba en pleno vigor. Mateo conocía cada piedra, cada árbol, cada sendero de la hacienda, y los guió por la oscuridad con la seguridad de quien había pasado la vida entera en aquel lugar. Cuando finalmente dejaron los límites de la hacienda de los Villarreal, Rosa sintió una mezcla de terror y alivio. Terror por lo que podría suceder si eran capturados, pero alivio por estar finalmente haciendo algo para controlar su propio destino. Por primera vez en meses, sintió que había esperanza. La primera noche de viaje fue la más difícil. Caminaron por senderos estrechos a través del monte, evitando caminos donde podrían ser vistos. Mateo cargaba una pequeña linterna que usaba solo cuando era absolutamente necesario, prefiriendo confiar en su conocimiento del terreno y en la luz de la luna. Rosa, que había crecido como una dama de sociedad, nunca había caminado tanto en su vida. Después de algunas horas, sus pies comenzaron a doler terriblemente, pero se negaba a quejarse. Mateo notó su dificultad y ofreció varias pausas para descanso, siempre atento a cualquier sonido que pudiera indicar persecución. «¿Cómo conoce tan bien estos caminos?», preguntó Rosa durante una de las pausas, mientras descansaban cerca de un arroyo. Cuando era más joven, a veces huía de la hacienda por algunas horas, solo para sentir un poco de libertad, explicó Mateo. «Exploré toda esta región. ¿Conoce la sensación de estar libre, señorita?». Rosa reflexionó sobre la pregunta. «No, Mateo, nunca conocí esa sensación. Incluso siendo hija de hacendado, siempre tuve que seguir reglas, expectativas, limitaciones. Tal vez usted y yo no seamos tan diferentes». Fue un momento de conexión profunda entre ellos, dos seres humanos huyendo de diferentes tipos de prisión. Él de la esclavitud física, ella de la esclavitud social que limitaba las elecciones de las mujeres de su clase. Al amanecer, encontraron refugio en una cueva que Mateo conocía, escondida detrás de una cascada en las laderas de la sierra. Era un lugar seguro donde podrían descansar durante el día y evitar ser vistos por posibles perseguidores. Rosa estaba exhausta, sus ropas sucias y rasgadas, los pies lastimados, pero sus ojos brillaban con una determinación que Mateo nunca había visto antes. «Gracias», dijo simplemente, mirando a Mateo con gratitud genuina. «¿Por qué, señorita?». «Por darme la oportunidad de descubrir quién soy realmente cuando puedo elegir por mí misma», respondió Rosa. Descansaron durante todo el día, turnándose para hacer guardia mientras el otro dormía. Al final de la tarde, Rosa despertó y encontró a Mateo sentado en la entrada de la cueva, observando el paisaje. Había algo diferente en su postura, una tensión que ella no había notado antes. «¿Qué está pasando?», preguntó ella. «Señorita, durante la tarde, vi a algunos hombres a caballo pasando por el camino principal. No puedo estar seguro, pero creo que podrían estar buscándonos», respondió Mateo, la preocupación clara en su voz. El corazón de Rosa se disparó. «¿Nos vieron? No creo. Estaban demasiado lejos. Y esta cueva está bien escondida. Pero tendremos que ser aún más cuidadosos en el resto del viaje»,
dijo Mateo, verificando nuevamente los alrededores. Esperaron hasta el anochecer para continuar la caminata. La segunda noche fue aún más tensa que la primera. Mateo escogió caminos aún más aislados, a través de bosques densos y terrenos accidentados que hacían el viaje más difícil, pero también más seguro. Rosa estaba visiblemente más cansada, pero su determinación permanecía inquebrantable. Cuando tropezó con una raíz y se lastimó el tobillo, solo mordió el labio para no gemir de dolor y continuó caminando. Mateo quedó impresionado con la fuerza de voluntad de aquella mujer que había crecido en el lujo, pero ahora enfrentaba las mayores dificultades de su vida con valentía. Alrededor de la medianoche, oyeron el sonido que más temían: caballos acercándose. Mateo inmediatamente jaló a Rosa detrás de unas rocas grandes, cubriéndola con hojas secas y haciéndole señas de que permaneciera completamente inmóvil. 3 hombres a caballo pasaron muy cerca de ellos, cargando linternas y claramente buscando a alguien. Rosa reconoció la voz de uno de ellos. Era Jiménez, capataz de la hacienda de Robles, conocido por su crueldad con los siervos. «Tienen que estar por aquí en algún lugar», decía Jiménez. «Don Fernando está furioso. Prometió 100 pesos de oro para quien traiga a la niña de vuelta y 200 para quien entregue al esclavo vivo para que él tenga el placer de matarlo personalmente». Rosa sintió un escalofrío al oír esas palabras. Mateo había arriesgado todo por ella, y si eran capturados, él pagaría con su propia vida de la forma más brutal posible. Los perseguidores pasaron sin notarlos, pero Rosa y Mateo permanecieron escondidos por más de 1 hora hasta tener la certeza de que estaban seguros. Cuando finalmente volvieron al sendero, Rosa sostuvo el brazo de Mateo. «¿Oyó lo que dijeron? Si continuamos juntos y nos atrapan, usted morirá por mi culpa», susurró ella. «Tal vez sea mejor separarnos. Yo puedo intentar llegar al puerto sola». «Señorita Rosa, no voy a abandonarla ahora. Llegamos hasta aquí juntos y vamos a terminar juntos», respondió Mateo con firmeza. «Además, usted no lograría llegar al puerto sola. Hay bandidos, animales salvajes, otros peligros que una mujer sola no puede enfrentar». Continuaron el viaje. Ahora, sabiendo que eran activamente perseguidos, Mateo cambió la ruta, optando por un camino aún más largo, pero que los llevaría al puerto por una dirección que los perseguidores no esperarían. En el tercer día de viaje, exhaustos y con poca comida, finalmente avistaron la bahía de Veracruz a lo lejos. El puerto se extendía ante ellos como una promesa de libertad. Rosa sintió lágrimas de alivio rodar por su rostro sucio. «Lo logramos, Mateo. Realmente lo logramos», dijo, sin poder creer que habían llegado tan lejos. Pero Mateo permaneció cauto. «Todavía no, señorita. La parte más peligrosa viene ahora. En el puerto es donde esperarán encontrarla». Descendieron a la ciudad al anochecer, mezclándose con los esclavos y trabajadores que volvían de otro día de trabajo. Rosa, con el rostro aún oscurecido y ropas simples, pasó desapercibida entre la multitud. El puerto de Veracruz bullía de actividad incluso de noche. Barcos de varias nacionalidades estaban anclados, cargando y descargando mercancías. Rosa buscó discretamente un barco que pudiera llevarla a Europa. Encontró un capitán español dispuesto a aceptar pasajeros para Lisboa, pero el precio era alto, más de lo que ella había traído en monedas. Fue entonces cuando Rosa tomó una decisión que mostró su verdadera transformación. Se quitó el collar de perlas de su madre, la joya más preciosa que poseía, y se la ofreció al capitán. «Esto debe cubrir el pasaje y algo más», dijo ella, entregando la preciosa herencia familiar sin dudarlo. El capitán examinó las perlas y asintió. «Partimos con la marea alta antes del amanecer. Esté aquí a las 4 de la mañana». Rosa volvió a donde Mateo la esperaba, escondido entre los almacenes del puerto. Había llegado el momento más difícil, la despedida. «Mateo, ¿cómo puedo agradecerle por todo lo que hizo por mí?», preguntó, los ojos brillando con lágrimas. «Señorita Rosa, verla libre ya es más gratificación de lo que podría esperar en toda una vida», respondió Mateo. «Ahora vaya, sea feliz, cásese con alguien que la ame y respete. Viva la vida que siempre mereció vivir». Rosa miró a aquel hombre extraordinario, que había arriesgado todo por ella, sin pedir nada a cambio. En aquel momento, ella percibió algo que la sorprendió. Estaba enamorada de él, no por la gratitud o la situación extrema que vivieron juntos,
sino por el hombre íntegro, valiente y noble que él había demostrado ser. «Mateo, venga conmigo», dijo impulsivamente. «En Europa usted sería libre. Podríamos comenzar una vida nueva juntos». Mateo sonrió tristemente. «Señorita, en Europa yo sería solo un negro liberto, sin educación formal, sin dinero, sin lugar en la sociedad. Usted es una dama educada, habla francés, tiene familia allá. Usted merece mucho más de lo que yo podría ofrecer». «Usted me ofreció libertad cuando nadie más lo haría», replicó Rosa. «Me ofreció dignidad, respeto, bondad. Son las cosas más valiosas que alguien puede dar a otra persona». Pero Mateo había tomado su decisión. «Vaya, señorita, el barco está esperando, y si demoramos más, puede ser demasiado tarde». Rosa sabía que él tenía razón, pero antes de partir, hizo una promesa que cambiaría ambas sus vidas para siempre. «Mateo, voy a volver. Cuando esté establecida en Europa, cuando tenga los recursos necesarios, voy a volver y le daré la libertad que usted merece. Es una promesa que pretendo cumplir». Se acercó a él y por primera vez rompió todas las barreras sociales que los separaban. Lo besó suavemente en los labios, un beso que hablaba de gratitud, admiración y un amor que había nacido en las circunstancias más improbables. «Hasta pronto, Mateo», susurró ella antes de alejarse en dirección al barco. Mateo se quedó parado en el muelle, observando a Rosa subir a bordo del barco español. Parte de él quería correr tras ella, aceptar su oferta, intentar una vida nueva en Europa, pero sabía que había hecho la elección correcta. Rosa tenía un futuro brillante por delante, y él no quería ser un peso en su nueva vida. El barco partió con las primeras luces del amanecer. Rosa se quedó en la borda, saludando a Mateo, hasta que él se convirtió solo en un punto pequeño en la distancia. Lágrimas rodaban por su rostro, pero eran lágrimas de gratitud y esperanza, no de desesperación. Mateo regresó al interior de Morelos, pero no a la hacienda de los Villarreal. Sabía que allí lo esperaba solo la muerte. En lugar de eso, usó su conocimiento de los senderos rurales para llegar a una comunidad de libertos cerca de Yanga, donde consiguió trabajo como capataz en una pequeña propiedad cuyo dueño era conocido por tratar bien a sus trabajadores. Durante 3 años, Mateo vivió una vida simple, pero digna, siempre recordándose de Rosa y preguntándose si ella había logrado encontrar la felicidad en Europa. Había aprendido a leer y escribir mejor, ahorraba cada moneda que ganaba y mantenía viva la esperanza de un día ser verdaderamente libre. Mientras tanto, en Europa, Rosa se había establecido en París con la ayuda de su tía. Se casó con Henri Dubois, un comerciante francés gentil y progresista que la amaba genuinamente y respetaba sus opiniones. Henry quedó impresionado con la historia de valentía de Rosa y con su determinación de ayudar al hombre que había hecho posible su libertad. Con la ayuda financiera de su esposo y de su propia familia en Francia, Rosa comenzó a trabajar discretamente con comerciantes que hacían negocios en México, buscando una forma de localizar a Mateo y cumplir su promesa. En 1823, 3 años después de la fuga, Rosa finalmente recibió noticias de que Mateo había sido localizado en Morelos. Ella inmediatamente hizo arreglos para volver a México. Esta vez, no como una joven desesperada huyendo de un matrimonio forzado, sino como una mujer independiente y determinada a hacer la diferencia. ¿Qué opinan de esta historia de coraje y lealtad hasta ahora? ¿Logrará Rosa cumplir su promesa? ¿Y qué pasó con el terrible don Fernando Robles? Si está involucrado en esta historia, deje su comentario sobre lo que cree que sucederá al final. Cuénteme, ¿tendría la misma valentía de Mateo? ¿Qué haría en el lugar de Rosa? Bloco, 3 to 2.5 palabras, final sorprendente. El reencuentro sucedió en una tarde soleada de septiembre de 1823, pero no de la forma que Rosa había imaginado. Ella llegó a Morelos con documentos de manumisión, dinero y planes cuidadosamente elaborados para liberar a Mateo y garantizar su futuro. Cuando su elegante carruaje se detuvo en la pequeña propiedad donde Mateo trabajaba, Rosa descendió vestida como una dama europea, el corazón acelerado con la expectativa de cumplir su promesa. Pero la escena que encontró la dejó completamente desconcertada. Mateo no estaba en los campos. Estaba sentado en el porche de la casa principal, vistiendo ropas de hombre libre, conversando tranquilamente con otro hombre. Y cuando ese hombre se volteó,
Rosa sintió que sus piernas flaqueaban. Era don Fernando Robles. Su primer instinto fue correr, huir nuevamente de aquel monstruo que había intentado aprisionarla en un matrimonio de horror. Pero algo era diferente. Robles parecía haber envejecido 10 años en solo 3. Estaba más delgado, los ojos ya no tenían aquel brillo cruel y había una cicatriz profunda que iba desde su sien hasta el mentón. Mateo vio a Rosa y se levantó inmediatamente, la sorpresa clara en su rostro. «Señorita Rosa, ¿usted volvió?» Robles también se levantó, pero hizo un gesto de respeto, quitándose el sombrero. «Señora Dubois», dijo formalmente, usando el nombre de casada de ella que obviamente había descubierto. «No necesita tener miedo. No vine aquí para llevarla de vuelta». Rosa estaba confusa, el corazón latiendo descontroladamente. «¿Qué está pasando aquí? Mateo, ¿usted está libre?» Mateo asintió, una sonrisa triste en el rostro. «Sí, señorita, desde hace 2 años. Pero, ¿cómo? Vine aquí para liberarlo. Traje dinero, documentos, todo preparado», dijo Rosa, aún sin entender. Fue Robles quien respondió, la voz cargada de emoción. «Señora Dubois, yo liberé a Mateo, y necesito contarle una historia que lo explicará todo. Por favor, siéntese». Rosa dudó, pero Mateo hizo un gesto tranquilizador. «Señorita, escuche lo que tiene que decir. Entenderá todo». Aún desconfiada, Rosa se sentó. Robles respiró hondo antes de comenzar. «Aquella noche, la noche de nuestra boda, cuando usted huyó, yo estaba demasiado ebrio para percibirlo inmediatamente. Solo horas después, cuando la fiesta ya estaba terminando, noté su ausencia. Me puse furioso. Mi orgullo estaba herido, mi reputación destruida. Inmediatamente ordené a mis hombres que la buscaran». Rosa sintió un escalofrío, recordando los caballos que casi los capturaron en la fuga. Robles continuó. «Pero mientras organizaba la persecución, algo sucedió. Un grupo de bandidos, sabiendo que había una fiesta con gente rica en la hacienda, atacó. Aprovecharon que todos estaban ebrios y distraídos. Mataron a 2 de mis hombres y vinieron tras de mí». Tocó la cicatriz en su rostro. «Uno de ellos me cortó con un machete. Estaba caído, sangrando, a punto de morir. Todos los demás habían huido o estaban muertos. Y entonces apareció alguien que jamás imaginaría que me salvaría». Mateo bajó los ojos, claramente incómodo con la historia. «Fue Mateo», dijo Robles, la voz embargada. «Él estaba volviendo por el camino trasero. Ya la había ayudado a huir. Ya estaba libre. Podría haber continuado y dejarme morir. Yo, el hombre que había puesto una recompensa por su muerte, pero no lo hizo». Rosa miró a Mateo, incrédula. ¿Usted lo salvó?» Mateo finalmente habló, la voz baja. «Señorita, oí los gritos, vi a los bandidos. No pude simplemente irme y dejar morir a alguien, incluso siendo quien era. Ahuyenté a los bandidos, detuve su sangrado, busqué ayuda». Robles asintió. «Él me salvó la vida. Y mientras estaba acostado en aquella cama, recuperándome de las heridas, tuve mucho tiempo para pensar. Un esclavo, un hombre al que quería ver muerto, me había salvado. ¿Por qué? Porque era lo correcto», dijo Mateo simplemente. «Exactamente», concordó Robles, «y eso me destruyó por dentro. Percibí que mi vida entera había sido construida sobre la crueldad, sobre usar mi poder para lastimar a los otros. Mis esposas, mis siervos, todos sufrieron por mi causa, y aquí estaba un hombre esclavizado, mostrando más nobleza y humanidad de la que yo jamás había demostrado». Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro marcado de Robles. «Pasé meses en cama, recuperándome. En ese tiempo, comencé a conversar con Mateo. Él volvió para cuidarme. ¿Lo puede creer? El hombre que yo quería matar volvió para asegurarse de que me recuperara. Conversamos sobre todo, sobre la vida, sobre elecciones, sobre lo que significa ser humano». Rosa estaba atónita, apenas logrando procesar lo que estaba oyendo. «Mateo me contó sobre usted, sobre su valentía, sobre cómo usted lo trataba con respeto cuando todos los otros lo veían solo como propiedad. Me contó sobre la promesa que usted hizo de volver para liberarlo, y me di cuenta de algo terrible. Percibí que usted huyó de mí no por capricho, sino por miedo genuino por su vida, y ese miedo era completamente justificado». Robles se levantó
y caminó hasta el borde del porche, mirando las montañas a lo lejos. Mis 2 esposas anteriores, ellas no murieron por accidente. Yo las maté. No directamente, pero mi crueldad, mi violencia, mi comportamiento monstruoso las destruyó. La primera se mató para escapar de mí, la segunda intentó huir y cayó de la escalera mientras yo la perseguía con rabia. El silencio que siguió fue absoluto. Rosa estaba pálida, oyendo la confesión del hombre que casi se convirtió en su pesadilla. Yo era un monstruo, dijo Robles, la voz quebrándose, y necesité a un esclavo, un hombre que consideraba inferior, para mostrarme lo que significaba tener verdadera humanidad. Entonces, cuando me recuperé, hice 3 cosas. Se volteó para encarar a Rosa. Primero, liberé a Mateo inmediatamente. No solo le di la manumisión, sino que le di esta propiedad, recursos para comenzar su vida. Segundo, liberé a todos mis esclavos. A todos ofrecí salario a quien quisiera seguir trabajando, pero como hombres libres, México ya era independiente, era lo correcto. ¿Y la tercera cosa?, preguntó Rosa, la voz temblando. Anulé nuestro matrimonio. Viajé a la Ciudad de México, usé todas mis influencias en la iglesia, pagué lo que fue necesario. Usted está legalmente libre de mí, señora Dubois. Nunca fue realmente mi esposa a los ojos de Dios o de la ley. Me aseguré de eso. Rosa sintió lágrimas rodar por su rostro. 3 años cargando el peso de estar legalmente casada con aquel hombre, incluso estando en Europa, y ahora descubría que estaba libre. ¿Por qué hizo todo eso?, preguntó. Porque Mateo me enseñó que nunca es tarde para intentar ser una persona mejor. No puedo deshacer el mal que hice. Mis 2 esposas están muertas por mi culpa. Decenas de siervos sufrieron bajo mi látigo, pero puedo intentar, en los años que me quedan, hacer algo que honre el sacrificio de aquellos que sufrí. Robles se acercó a Rosa, pero mantuvo una distancia respetuosa. Señora Dubois, sé que jamás podré compensar el terror que causé en usted, pero quiero que sepa que estoy trabajando con grupos liberales. Uso mi dinero e influencia ahora para ayudar a otros a consolidar su libertad. Es poco, es insignificante comparado con lo que hice, pero es todo lo que puedo ofrecer. Rosa miró a Mateo buscando orientación. Él asintió gentilmente. Señorita, sé que es difícil de creer. El hombre cambió. Lo vi con mis propios ojos. No es el mismo hombre que usted conoció. No espero su perdón, dijo Robles. No lo merezco, pero quería que supiera la verdad y quería agradecerle personalmente por haber huido aquella noche. ¿Agradecerme?, preguntó Rosa, confusa. Si usted no hubiera huido, yo habría destruido una vida más, la suya, y probablemente nunca habría cambiado. Su fuga, la recompensa que ofrecí, todo eso llevó a Mateo a estar en aquel lugar, en aquella hora, para salvarme cuando yo no merecía salvación. De cierta forma, usted y Mateo me salvaron, me dieron una última oportunidad de ser algo más que un monstruo. Robles se puso su sombrero de nuevo. Voy a dejarlos conversar. Mateo, mi amigo, nos vemos la próxima semana para discutir aquel proyecto en la comunidad de libertos. Se volteó para irse, pero Rosa lo llamó. Don Fernando. Él se detuvo y la miró. Gracias, dijo ella simplemente, por liberar a Mateo, por liberar a sus siervos, por intentar ser mejor. Robles asintió, los ojos húmedos, y se fue sin decir más nada. Rosa y Mateo quedaron solos en el porche. El silencio entre ellos estaba cargado de emoción y años de separación. No puedo creer lo que acabo de oír, dijo Rosa finalmente. Usted salvó a ese hombre, después de todo lo que él representaba. Señorita Rosa, no podía dejarlo morir, no importa quién era. Si lo hubiera hecho, me habría vuelto tan cruel como él era, explicó Mateo. Y no me contó nada de esto. 3 años, Mateo, 3 años pasé en Europa pensando que usted todavía era esclavo, ahorrando cada centavo, haciendo planes para volver y liberarlo. Mateo sonrió. Intenté enviar una carta, señorita, pero no tenía su dirección exacta en París. Y parte de mí quería que usted viniera. Quería tener la certeza de que realmente cumpliría su promesa. ¿Dudó de mí? No, señorita. Sabía que volvería. Solo necesitaba verlo con mis propios ojos. Rosa miró alrededor de la propiedad. Entonces usted es un hombre libre. Tiene su propia tierra. Está bien. Sí, señorita. Robles fue demasiado generoso.
Esta propiedad, recursos, todo, incluso me ayudó a aprender a administrar el negocio correctamente. Tengo 10 trabajadores, todos hombres libres a los que pago un salario justo. Estamos cultivando caña y va bien. ¿Y usted? ¿Está feliz? Mateo dudó antes de responder. Estoy libre, señorita. Eso es más de lo que soñé toda la vida. Pero falta algo. ¿Qué? Mateo miró directamente a los ojos verdes de Rosa por primera vez sin desviar. Usted, señorita Rosa, todos estos años, nunca pude sacarla de mi mente. Sé que es imposible. Sé que usted tiene una vida en Europa, un esposo, una posición, pero necesito ser honesto. Estoy enamorado de usted desde aquella noche en los cañaverales cuando me pidió ayuda. Rosa sintió su corazón dispararse. Mateo, no necesita decir nada, señorita. Sé que no hay futuro para nosotros. Solo quería que supiera la verdad antes de que partiera de nuevo. Rosa se acercó a él, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Mateo, yo lo amo. Me di cuenta aquella noche en el puerto, hace 3 años, pero pensé que usted merecía más que una fugitiva desesperada. Señorita, usted está casada. Interrumpió Rosa. Henry murió hace 6 meses. Neumonía. Él era un buen hombre, gentil, y cuidó de mí. Pero siempre supo que mi corazón estaba en otro lugar. Estaba aquí con usted. Mateo quedó paralizado. Señorita, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo que no vine aquí solo para liberarlo. Vine para quedarme, si usted me acepta. Pero yo soy un ex esclavo. Usted es una dama europea. La sociedad nunca lo aceptaría. Rosa sonrió, las lágrimas rodando libremente ahora. Mateo, usted una vez me dijo que la nobleza no viene del color de la piel o de la posición social, viene del corazón. Usted es el hombre más noble que he conocido, y si la sociedad no lo acepta, entonces vamos a crear nuestra propia sociedad. Aquí, en esta propiedad, lejos de las miradas que juzgan. Señorita Rosa, llámeme solo Rosa, sin señorita, sin doña, solo Rosa. Mateo tomó las manos de ella, sus manos callosas por el trabajo encontrando las de ella, suaves y perfumadas. Rosa, dijo, probando el nombre sin el título. ¿Está segura de esto? Una vez que tome esta elección, no hay vuelta atrás. Nunca estuve tan segura de algo en mi vida. Y allí, en el porche de aquella pequeña propiedad en Morelos, Mateo y Rosa se besaron. No era un beso de despedida como en el puerto 3 años atrás, sino un beso de comienzo, de promesa, de amor verdadero que había superado todas las barreras imposibles. En los años siguientes, Rosa y Mateo construyeron una vida juntos que desafiaba todas las convenciones de la época. No pudieron casarse oficialmente. La ley y la sociedad lo hacían casi imposible, pero a los ojos de Dios y de su propia conciencia eran marido y mujer. La propiedad prosperó. Rosa usó sus conocimientos de administración y los contactos que había hecho en Europa para expandir los negocios. Mateo usó su experiencia y conexiones en la comunidad de libertos para crear una red de trabajadores libres y bien tratados. Juntos, se convirtieron en figuras importantes en el movimiento liberal de Morelos. Su casa era un refugio seguro, un lugar donde los ex cautivos podían aprender oficios y comenzar vidas nuevas. Y sorprendentemente, Robles mantuvo su palabra. Se convirtió en uno de los mayores financiadores de las causas liberales en la región, usando su fortuna e influencia para ayudar a cientos de personas a asegurar su libertad. Nunca se volvió a casar, dedicando el resto de su vida a intentar compensar los males que había cometido. La amistad improbable entre Mateo y Robles creció a lo largo de los años. El ex señor cruel había encontrado en Mateo no solo al hombre que lo salvó físicamente, sino también espiritualmente. Rosa y Mateo tuvieron 3 hijos. En un México donde eso era casi imposible, criaron niños que crecieron libres, educados y conscientes tanto de la dignidad de su herencia africana como europea. Mateo vivió hasta los 72 años, rodeado de hijos, nietos y una comunidad entera que lo veneraba como líder y ejemplo de dignidad. En su lecho de muerte, sostuvo la mano de Rosa y susurró: «Gracias por volver, gracias por elegir quedarte». Rosa vivió hasta los 80 años, nunca arrepintiéndose de la elección que había hecho. Murió en la misma casa donde había vivido décadas de felicidad verdadera,
rodeada por su familia y por las cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por el amor improbable entre una dama fugitiva y un siervo noble. Robles murió a los 67 años, pocos años antes que Mateo. En su testamento, dejó toda su fortuna a la causa liberal y a la comunidad de libertos que Mateo y Rosa habían ayudado a construir. Sus últimas palabras fueron: díganle a Mateo que finalmente aprendí lo que significa ser humano. Cuando la Reforma finalmente consolidó las libertades en México, muchos recordaron la historia de Rosa y Mateo como un presagio de lo que era posible cuando la humanidad triunfaba sobre la crueldad, cuando el amor superaba el odio, cuando las personas elegían ver más allá del color de la piel y la posición social. La pequeña propiedad en Morelos se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde un esclavo se había convertido en propietario, donde una dama europea había elegido el amor sobre el estatus, donde incluso un monstruo había encontrado redención a través de la bondad de quien debía ser su víctima. La historia de Rosa y Mateo nos enseña que la verdadera transformación es posible, que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor, que el amor puede florecer en los lugares más improbables y que a veces el mayor acto de valentía no es huir del peligro, sino volver para cumplir una promesa, incluso cuando ya no hay necesidad. ¿Qué les pareció este final sorprendente? ¿Quién imaginaría que el villano cruel se convertiría en un aliado de la libertad? ¿Que Mateo salvaría al propio hombre que quería matarlo? ¿Que Rosa y Mateo encontrarían su final feliz contra todas las probabilidades? Esta historia de Morelos del siglo XIX muestra que la redención es posible, que la bondad puede transformar hasta los corazones más endurecidos y que el amor verdadero no conoce barreras. Dejen en los comentarios cuál fue el momento que más los sorprendió. ¿Fue la revelación sobre Robles? ¿La decisión de Mateo de salvarlo? ¿El final feliz de Rosa y Mateo juntos? Si le gustó esta historia inspiradora, suscríbase para más historias reales del México que muestran lo mejor y lo peor de la naturaleza humana.